Porque hay ciudades enteras que parecen respirar miseria y violencia así, sin una explicación lógica. Es una pregunta fuertísima. Hoy nos sumergimos en una montaña de documentos fascinantes para este análisis profundo, desde textos bíblicos antiguos hasta sociología urbana. Nuestra misión hoy es desentrañar un misterio enorme. Muchos asumen que el deterioro es puramente socioeconómico, pero la opresión territorial esconde una verdad mucho más oscura. Mucho más estructurada, claro. Al ver lugares llenos de fracturas sociales, parece que la opresión territorial tiene voluntad propia, como si el lugar mismo estuviera enfermo, ¿no? Hoy vamos a investigar la evidencia bíblica de la opresión territorial. Y es una misión ambiciosa, la verdad. Al cruzar todas estas disciplinas, el objetivo es revelar 5 descubrimientos clave sobre este fenómeno de la opresión territorial. Y no nos basamos en mitos. Ajá, nada de leyendas urbanas. Exacto. Vamos a usar contexto histórico riguroso, análisis forense de los textos en hebreo y griego y patrones sociológicos. Aquí está lo que la mayoría ignora, y es que no son simples metáforas literarias, sino una realidad palpable. Y bueno, si a quienes nos escuchan les apasiona descubrir misterios bíblicos cruzados con historia, es el momento ideal para suscribirse. Totalmente. Para arrancar, quiero poner sobre la mesa algo muy común. Uno entra a ciertas colonias o barrios y de repente el aire se siente denso, pesado. Sí, como una carga en el ambiente. Exactamente. Entonces, desde una perspectiva escéptica, ¿es solo el impacto psicológico de ver la pobreza? ¿O de verdad existe una fuerza invisible detrás de esta opresión territorial? Pues los textos sugieren fuertemente lo segundo. Para entender ese peso ambiental, tenemos que ir a un texto muy enigmático del Antiguo Testamento. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. A ver, ponnos en contexto. A Daniel lleva 3 semanas completas ayunando y en duelo por su nación. De pronto, llega un ángel con la respuesta, pero le da una explicación loquísima por su tardanza. El texto dice que fue retrasado 21 días por el príncipe del reino de Persia. A ver, pausa ahí. Un príncipe, o sea, un humano con espada y escudo logró detener a un ser interdimensional por 3 semanas. Suena absurdo, sí. Sí, suena a película de fantasía, no tiene lógica. Y los exégetas coinciden contigo. Interpretarlo de forma literal y humana no tiene sentido. El análisis del texto original revela que no es un político. La palabra hebrea en el manuscrito es zar. Zar. Ajá, zar. Se traduce literalmente como comandante o líder supremo. En la teología de ese pasaje, este zar es un principado, una entidad demoníaca de muy alto rango con una jurisdicción geográfica asignada. ¡Wow! No es un simple espíritu molesto, es una fuerza militar estratégica. Fíjate que esto me vuela la cabeza. O sea, la geopolítica humana, con sus fronteras y capitales, tiene un espejo exacto en el mundo invisible. Es una analogía muy precisa. Estas entidades, estos zar, se encargan de corromper leyes y consolidar la opresión territorial desde las sombras. Pero eso me deja con un hueco enorme. Si estas entidades son las arquitectas de la opresión territorial, la pregunta es, ¿dónde operan? Porque, a ver, no las vemos sentadas en los congresos aprobando leyes. Claro que no. Y para ubicar su centro de mando, saltamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Ajá. Pablo hace una radiografía escalofriante de este ejército. Dice que la batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Y remata diciendo que están en las regiones celestes. Espera. La mente nos traiciona ahí. Cuando escuchamos celestes, pensamos en nubes, ángeles tocando arpas, el paraíso de Dios. ¿Por qué estarían ahí? Es un error de traducción cultural fascinante. El término griego original es epuranios. Y en la cosmología del primer siglo, esto no es el trono de Dios. Entonces, ¿qué es el epuranios? Describe una esfera espiritual invisible que coexiste y se superpone de manera paralela a nuestra realidad física. Entiendo. Es como tratar de sintonizar una estación de radio. No vemos las ondas mientras caminamos por la ciudad, pero están ahí, transmitiendo esa opresión territorial constantemente. Es un puente conceptual excelente. Desde ese epuranios, esta red jerárquica manipula los sistemas que resultan en la opresión territorial que vemos en el asfalto. Está interesantísimo. Pero a ver, me pongo como abogado del diablo un segundo.
Hay gente que cree que esto significa que debemos salir a las calles a hacer mapeo espiritual. Ya sabes, gritarle a los edificios públicos y a los semáforos cazando al demonio de la ciudad. Las fuentes teológicas rigurosas advierten unánimemente contra eso. La Biblia no respalda esa cacería mágica o sensacionalista. Enfocarse en mapear demonios invisibles distrae de las verdaderas causas tangibles. Claro, es evadir responsabilidades. Totalmente. Pero espera, se pone aún más interesante. ¿Qué puede ser más intenso? Porque si estas entidades operan en el eporáneos, ¿qué las ancla a un territorio en particular? Lanzan unos dados invisibles y dicen, hoy vamos a poner opresión territorial en este código postal. Y este es el gran giro brutal de la investigación. No es al azar. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 10. El primer asesinato. Caín mata a Abel. Ajá. Y la respuesta divina es reveladora. No dice que lo vio todo desde el cielo. Dice literalmente, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama desde la tierra. Eso es profundamente inquietante. Se le da voz al suelo, como si el asfalto fuera un testigo activo. Exacto. El término hebreo es Adama. No significa el planeta, es el suelo cultivable, la materia de la cual fue formado el humano. Hay una conexión metafísica. La tierra no es inerte, retiene memoria. ¡Qué locura! Y Levítico 18 lo confirma gráficamente. Advierte a Israel sobre los pueblos de Canaán que practicaban injusticia y sacrificios de infantes. El texto dice que por esas abominaciones, la tierra misma vomitó a sus habitantes. ¡Híjole! ¡Qué imagen tan grotesca pero poderosa! La tierra enfermando y vomitando a la sociedad. Esto lo cambia todo. La tierra, el territorio físico, retiene la memoria de nuestras acciones. Esa es la clave forense de Ibisterio. Las injusticias, la sangre inocente, la corrupción institucional no desaparecen en el aire. Crean una cicatriz legal en el tejido geográfico. Los Hazard no eligen un barrio por accidente. Buscan esas cicatrices. O sea, usando una analogía de nuestras calles, es como cobrar el derecho de piso. El pecado humano y la violencia son el combustible, y estas entidades son el fuego que usa ese combustible para perpetuar la miseria. Es una síntesis perfecta de esta jurisprudencia invisible. Edifican la opresión territorial usando como ladrillos la propia crueldad humana. Y al entender esta relación tan simbiótica, me surge una duda. Si la opresión territorial requiere el factor humano y el espiritual, ¿por qué los análisis modernos parecen ignorar la mitad de la ecuación? Porque la sociedad moderna está atrapada entre dos extremos destructivos. Por un lado, tienes al sensacionalismo que ignora la falta de drenaje y la corrupción y dice, es un demonio territorial de la pobreza. Claro, se espiritualiza la negligencia criminal. Es la salida perfecta para que los políticos no asuman su responsabilidad social. Precisamente. Y por el otro lado tenemos el materialismo reduccionista secular. Ven un barrio destrozado por generaciones de violencia y concluyen que es exclusiva y puramente un problema de presupuesto estatal. Fin de la historia. Descartan por completo el trauma acumulado en el Adama. Así es. Ignoran la dimensión espiritual. Entonces la ciencia se queda corta al solo ver lo económico, pero la religión peca de supersticiosa si olvida lo social. ¿Cómo combatimos la opresión territorial si tiene raíces en ambos mundos? Esa pregunta urgente nos lleva al último descubrimiento, y la estrategia para desmantelar esta opresión territorial es brillante por su sencillez. No son rituales raros. Mateo 5, versículos 13 al 16, da el mandato. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. A ver, necesitamos profundizar. Ser sal suena a una lección de moralidad muy básica, como solo ser buena persona. Sospecho que en el mundo antiguo significaba algo más agresivo. Mucho más visceral. Antes de la refrigeración, la sal no era para darle sabor a la comida. Era un preservativo industrial. Se frotaba violentamente contra el tejido necrosado de la carne para detener la putrefacción. Era un antiséptico agresivo. ¡Wow! Cuando el texto exige ser sal de la tierra, habla de inyectar ética radical, justicia y verdad en medio de la pudrición social para detener la muerte. Es encarnar la justicia para romper los derechos legales de las tinieblas y frenar la opresión territorial. La imagen de frotar sal en una herida necrosada lo cambia todo. Pero a nivel documental, ¿hay evidencia histórica donde esta sal social realmente haya fracturado la opresión territorial de una región?
Los registros son impresionantes. Hablemos del avivamiento en Gales a principios del siglo XX. La transformación fue tan radical que alteró toda la infraestructura social. ¿Cuáles fueron los efectos tangibles en las calles? Las crónicas muestran que las cantinas tuvieron que cerrar en masa por falta de clientes. La violencia intrafamiliar cayó a plomo. Las prisiones se vaciaron, pero el detalle más loco ocurrió en las minas de carbón. Las mulas de carga, los pit ponies, dejaron de obedecer. Espera, ¿las mulas dejaron de trabajar por un avivamiento religioso? Sí, porque los mineros experimentaron un cambio ético tan profundo que dejaron de usar las blasfemias y los golpes. Las mulas simplemente no reconocían las nuevas instrucciones pacíficas. Así se limpió el Adamá del país. O sea, al desmantelar el comportamiento violento, el reino invisible se quedó sin derecho de piso. La opresión territorial colapsó por inanición al quitarle la injusticia. Exactamente. Y mira la transformación de la Ginebra de Juan Calvino en el siglo XVI. Su fe fundó hospitales para los más vulnerables, creó educación pública masiva y leyes contra la usura. El texto original revela que no somos víctimas pasivas. La transformación de la opresión territorial es un trabajo en equipo. Romper esto exige oración, claro, pero también construir hospitales, exigir justicia y educar. Porque el reino oscuro pierde su jurisdicción cuando la sociedad reemplaza la explotación con instituciones de misericordia. Ahí es cuando Lepuranios pierde su control. Ha sido una inmersión sumamente intensa. Vamos a hacer una síntesis rapidísima de estos 5 descubrimientos sobre la opresión territorial. 1. La exégesis de Daniel confirmó las jerarquías invisibles geopolíticas. 2. Efesios nos mostró que operan desde Lepuranios, una frecuencia paralela. 3. El gran golpe, la tierra misma, el Adamá, recuerda y absorbe la injusticia, otorgando el contrato a la opresión territorial. 4. Huir de los extremos del materialismo frío y del sensacionalismo. Y 5. Que la verdadera redención territorial ocurre aplicando la ética del Evangelio como sal en las heridas sociales. Y para quienes quieran seguir descubriendo estos misterios, es el momento de suscribirse. Ahora, antes de cerrar, ¿cuál es la implicación real y cruda para hoy? La implicación más solemne es que entender esta dimensión no exime nuestra responsabilidad social. La intensifica. La inercia no es opción. Es imposible orar genuinamente contra la opresión territorial si uno mismo participa en la injusticia de la ciudad. Se requieren agentes de justicia tangibles. Es ineludible. Y para dejar un pensamiento final provocativo en este análisis profundo, si establecimos que la tierra absorbe nuestras acciones, valdría la pena pensar en nuestros propios entornos. ¿Qué crímenes, qué injusticias o lágrimas silenciadas están sepultadas bajo el asfalto del barrio de quienes nos escuchan hoy? Una pregunta que hiela la sangre. Quizás esa pesadez que sienten al caminar por sus calles es la historia misma exigiendo ser redimida. Invitamos a la audiencia a suscribirse, darle me gusta y comentar qué fue lo que más les sorprendió sobre la opresión territorial. Será fascinante leer las perspectivas. Totalmente. El debate continúa en la próxima entrega, donde analizaremos el enigmático concepto del Leviatán y la anatomía del caos en las Escrituras. Hasta la próxima inmersión profunda.